Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, en el día de hoy le traemos una noticia muy importante que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Señores, prepárense porque lo que acaba de ocurrir te va a dejar con la boca abierta. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscriba, que comparta estas noticias, deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y con Dios mediante, Venezuela va a ser libre, solo es cuestión de tiempo para que caiga este régimen represor. Y es que, señores, Diosdado Cabello está en la cuerda floja. Nicolás Maduro está en pánico con lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones vienen fuertes y son de suma importancia para el país, para el mundo, señores. Lo que acaba de suceder en Venezuela es algo impactante que el dictador de Nicolás Maduro y toda su cúpula no esperaba. Este paso que acaba de ocurrir te va a dejar bien sorprendido y bien alerta y bien contento. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Chado está conmigo ahora. Bienvenida de nuevo a Fox Noticias, María. Muchísimas gracias, Rachel. Un placer. Has estado advirtiendo a los americanos sobre el nexo entre Irán y Nicolás Maduro durante mucho tiempo. Este fin de semana, el presidente Donald Trump, como tú bien sabes, eliminó la capacidad nuclear de Irán. Obviamente podrían tomar represalias. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, en primer lugar, como lo que ha empezado el propio Nicolás Maduro, él es el gran aliado del régimen iraní en este hemisferio. Ha convertido a Venezuela en un satélite de Irán, ya no a 11.000 kilómetros de los Estados Unidos, sino a 3 horas de la Florida. Venezuela es un santuario para una cantidad de operaciones que van desde operaciones comerciales, con minerales, energéticas, financieras y militares. ¿Qué es lo que hoy nos preocupa? Que esta relación entre Irán y el régimen de Maduro, que empezó con Hugo Chávez, tiene como propósito no solamente desestabilizar la región, sino ser una amenaza directa a pocos kilómetros de los Estados Unidos. Te resumo brevemente. En estos 25 años se han firmado más de 400 acuerdos entre el régimen iraní y Chávez y Maduro, que como te digo van orientados a bypassear las sanciones, a apoyarse mutuamente, a comercio, incluso a actividades de complementariedad diplomática. En segundo lugar, como lo ha dicho el propio secretario Marco Rubio en su audiencia de confirmación en enero en el Senado, hoy en día se están produciendo drones de combate de tecnología iraní aquí en Venezuela, al lado de la base Libertador, una base militar. Y estos son drones que podrían hoy volar libremente sobre el Caribe. En tercer lugar, está una flota de lanchas misilísticas, es una especie de Husqvarna del Caribe, que así como operan en el Golfo Pérsico podrían interceptar un buque petrolero, más de una docena de estas lanchas misilísticas que Irán ha proveído a Venezuela. Y finalmente me refiero al tema de los pasaportes, porque es algo que ha preocupado enormemente. Estamos hablando que en Bagdad se puede vender a $10.000 un pasaporte venezolano, que ha llegado a agentes sirios, iraníes, y que permiten que incluso agentes de Hezbollah puedan moverse libremente por nuestro hemisferio. Pues como acabamos de decir, hay muchos iraníes, también chinos, que también son aliados, esos tres, Venezuela, Irán, China, han entrado por nuestra frontera del sur. ¿Te preocupa o piensas que es posible que están colaborando con operativos venezolanos aquí en los Estados Unidos, los iraníes? En otras palabras, ¿podría haber sleeper cells iraníes venezolanos, quizás chinos, ya preparados para
para hacer algo malo. Bueno, yo no quiero especular sobre temas tan delicados, pero tengo la absoluta seguridad que todos los organismos de inteligencia, de defensa y de seguridad de los Estados Unidos están al tanto, entre otras cosas, de las relaciones que han habido entre el Tren de Aragua y Hezbollah. Y estos grupos criminales se alían. Y en el caso de estas dos redes criminales, para actividades como tráfico y contrabando de oro, tráfico de personas y efectivamente para control territorial. Entonces, cuando el presidente Trump ha dicho que es una amenaza para la seguridad, la existencia de estas redes criminales, la seguridad de los Estados Unidos, y lo ha repetido el secretario de Estado, nosotros hemos insistido. Aquí hay una ventana de oportunidad y mientras más tarde se desmonte ese eje Teherán-Caracas, será más difícil prevenir estas formas de guerra híbrida que utiliza Irán desde Venezuela para desestabilizar el hemisferio. Sí, y eso es importante porque esto llega a mi próxima pregunta. Nicolás Maduro, en mi mente, es claramente una amenaza para el hemisferio occidental, eso está claro. Pero también está claro que los americanos, María, ya no se quieren involucrar en cambios de régimen. Entonces, ¿qué se puede hacer con Nicolás Maduro? ¿Qué son los next steps para ti, para tu oposición? Eso es un punto muy importante, porque muchas veces se piensa del cambio de régimen como una operación externa que busca cambiar el destino de un país con fuerza desde afuera. Eso es todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros los venezolanos ya mandamos el cambio de régimen el 28 de julio con una victoria apabullante sobre Nicolás Maduro. Nicolás Maduro a la fuerza, atacando a los venezolanos, persiguiendo, reprimiendo, aliándose con los carteles de la droga y con estos grupos islámicos terroristas, pretende atrincherarse a la fuerza. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido? El apoyo internacional y en particular a los Estados Unidos. Nosotros no necesitamos boots on the ground y acciones militares convencionales, para nada. Lo que es único que necesitamos es que se aplique la ley y eso es la aproximación correcta que el presidente Trump ha ido implementando, es decir, cerrar las fuentes de financiamiento ilegal que hoy son las que sostienen el sistema represivo que existe en Venezuela. En nuestro país, más del 80% de los venezolanos estamos unidos. Estamos decididos a sacar al régimen del poder porque ya lo ordenamos y sabemos lo que tenemos que hacer para que esa transición sea ordenada, que no va a implicar alteraciones, guerras o enfrentamiento, todo lo contrario. Entonces, lo que necesitamos es una presión internacional en esta ventana de oportunidad porque Maduro, Rachel, esto es muy importante, está más vulnerable y aislado que nunca. ¿Quiénes eran sus aliados? Siria, Rusia, Irán, Cuba, China, ninguno está en capacidad de auxiliarlo a él y eso lo saben el alto mando militar y quienes aún lo soportan. Así que estamos frente a una oportunidad real en una transición ordenada en Venezuela que también va a traer la liberación de Cuba y de Nicaragua. Y por primera vez en la historia de este hemisferio vamos a tener a las Américas libres de comunismo y dictaduras. Esto es histórico. María Corina Machado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El general Jimmy José Santini Reyes. Yo estaba esperando a ver si de repente el miércoles, en el programita corrupto, Diosdado Cabello decía algo de su amigo y compinche. Pues no dijo nada, mutis total. ¿Quién es este general Jimmy José Santini Reyes? Es el presidente de Benvidrio. ¿De dónde se originó toda esta situación? Mire, vamos a ver el título de una nota que por casualidad hace el periodista Eligio Rojas. Saben que Eligio Rojas es de los medios estos de propaganda del régimen Últimas Noticias. Vean el titular ahí en pantalla, que ese es uno de los medios de propaganda del régimen. Bueno, resulta que Eligio Rojas dice que la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la extradición desde Colombia de Ricardo Humberto Figueroa Peña,
considerando que había suficientes razones para juzgarlo en Venezuela por la presunta participación de hechos de corrupción investigados en la empresa estatal venezolana de vidrio Benvidrio. Esa es la decisión, esa que da cuenta de regresar a este individuo que se llama Ricardo Humberto Figueroa Peña. Que ya les voy explicando. Esa decisión está en la sentencia 342. ¿Que la redacta quién? La magistrada Elsa Gómez. Y la validan los magistrados Carmen Marisela Castro y Michael Moreno. Pero ¿quién es la magistrada que redacta esa decisión? Es decir, Elsa Gómez. Es la emparentada y relacionada con Cilia Flores, porque es la tía de los nietos de Cilia. Ahora, vamos entendiendo ciertas cosas. El individuo este que está en Colombia, Ricardo Humberto Figueroa Peña, él fue detenido por Interpol en Bogotá. Eso ocurrió el 4 de abril. El caso es que el régimen venezolano se enteró de esta situación y de inmediato solicitó la extradición. Y así se hizo todo el proceso. Pues bien, entre otras cosas dicen que esa investigación de Benvidrio se inició el 19 de julio del 2023, gracias a una investigación no del SEBIN, porque el SEBIN lo maneja Diosdado, sino de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que está a cargo de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, Santini, a quien van a ver en una fotografía ahí con Márquez en la planta de Benvidrio en Valera, eso fue el año pasado, pues resulta que Santini es amigo del gobernador del estado Trujillo. Son parte del grupo del 4 de febrero. Son de Trujillo, los dos con relaciones ahí en ese estado andino, amigos desde que estaban en la academia militar, aunque Márquez es más antiguo obviamente que Santini. Santini es general de división y Márquez se quedó por allá rezagado. El caso, amigos, es que déjenme decirles cuáles son los antecedentes de Santini, porque es importante ubicarlo. Santini fue nombrado en julio del 2021 como director general del Servicio Desconcentrado para la Gestión y Administración de lo que siempre representa un negocio, las zonas económicas especiales militares de carácter industrial y productivo de la Fuerza Armada. Director general de Industria Militar. El general Jimmy José Santini Reyes salió del cargo sin mucha explicación, ¿sabe? Por cierto que en el 2019 el portal El Pitazo había publicado algunas cosas sobre lo que pasaba con Santini y el hecho de que Santini había sido antes presidente de la empresa socialista venezolana de vidrio Benvidrio. Ahora bien, dice en ese momento El Pitazo que Santini aparece mencionado en una investigación que adelanta desde el 4 de mayo del 2017. Bueno, mi gente linda, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones? Cualquiera que sea tu opinión, no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión es valiosa para nuestra comunidad.
Por su parte, Edmundo González Urrutia calificó de demoledor el último informe de la ONU sobre Venezuela. El líder opositor Edmundo González Urrutia calificó como demoledor el informe presentado este viernes por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que denunció un marcado deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela el último año. El documento presentado por Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos, escribió el disidente en sus redes sociales, confirman lo que peor por años ha denunciado las víctimas, enfatizando así que la represión en el país caribeño no ha sido un exceso aislado, sino una política sistemática. Así agregó, la ONU no habla de ideología, habla de vidas marcadas por el dolor, por la injusticia, por el miedo, y recordó, por tanto, que cuando alguien es encarcelado por opinar distinto, no se trata de una cuestión ideológica, sino de derechos. La verdad ha sido dicha por la ONU. Ahora le toca a Venezuela hacer justicia. El país que merecemos no puede construirse sobre el silencio ni sobre el olvido. La verdad es el primer paso. Hay que reconocer el daño, reparar a las víctimas y garantizar que esta tragedia no se repita jamás, cerró González Urrutia en su mensaje. El informe presentado por Turk durante una sesión de actualización sobre la situación en Venezuela enumeró graves violaciones documentadas en el país, con el foco en el último año, en el contexto del proceso electoral que involucró los comicios presidenciales, regionales y parlamentarios. Según Turk, en este periodo, diversas personas han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos. Inclusive, detalló que en la etapa previa a los comicios parlamentarios y regionales desarrollado en mayo y junio, aproximadamente 70 personas fueron arrestadas sin justificación, muchas de ellas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y hasta 17 extranjeros acusados de supuestas pertenencias a grupos terroristas. A ellos se le sumaron al menos 32 casos de personas que sufrieron torturas y malos tratos durante sus detenciones y 28 víctimas de desaparición forzada. La legislación antiterrorista de Venezuela y su aplicación no se ajustan a las normas ni al derecho internacional, apuntó. Resaltó que la mayoría de los detenidos bajo cargos de terrorismo en el país son sometidos a procesos judiciales alejados de los estándares internacionales. Por otro lado, el alto funcionario expresó preocupación por la nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales aprobada en noviembre del 2024, que ya ha forzado a algunas entidades a detener sus actividades en el país. Esto, sumado al cese de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en el territorio, ha contribuido a que la crisis económica social se profundizara severamente. Los venezolanos ya están sintiendo el impacto de esta decisión, que ha contribuido a la hiperinflación en un momento en el que el salario mínimo mensual se mantiene inalterado desde el 2022 en 130 bolívares, es decir, menos de $1 estadounidense, lamentó. Ante todo esto, Turk solicitó a las autoridades venezolanas el cese de las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos, así como a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, entre los que citó de manera específica a los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. No obstante, el régimen de Nicolás Maduro acusó al alto comisionado de haber optado por convertirse en una pieza operativa
de los intereses del poder imperial estadounidense y calificó sus palabras y su informe como irresponsables, parciales y profundamente politizadas.